Xiabua Hao. No sé si lo dije bien, pero quise decir buenas tardes. Es un honor para mí estar frente a ustedes, frente a mis maestros, el doctor Lowenstein, el doctor Dareu, el doctor Ariel Sad, Merlo, que no está presente, pero nos acompaña siempre. Voy a tratar de hacer la parte divertida, esa que le interesa al cardiólogo. Ok, todo muy lindo, mecánica ventricular, fantástico, fibras. Vamos a ver qué pasa. ¿Es la nueva era? No, digamos que estamos en el presente continuo todo el tiempo. Why? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque todo tiene un sentido por la escalabilidad que tiene esta herramienta, este método. Es una herramienta muy sensible que nos ayuda, fíjense, con mapas polares uno tranquilamente puede diferenciar y discernir de qué tipo de patología estamos hablando. Está bien, hay muchas que tienen similitudes y solo con esto no lo podemos diferenciar. Pero fíjense la nobleza de la herramienta para no solamente centrarnos en lo que es el diagnóstico, sino la llave pronóstica. Aquello que el doctor Lowenstein insistió tanto tiempo diciendo, es la llave pronóstica por múltiples trabajos aplicados a cardiopatía isquémica, miocardiopatías, valvulopatías, cardiooncología, donde nos dicen, che, todo bien, pero si le hacemos un apremio farmacológico y tiene un delta de 2, el strain longitudinal global, entonces tiene reserva contráctil. Entonces ahí se me separan dos caminos completamente diferentes. Ese paciente va a evolucionar mucho mejor que cualquier otro, ya sea previo a un reemplazo valvular, ya sea previo a una cirugía de revascularización miocárdica. Tenemos que entender para qué lo hacemos y eso es el porqué y es lo tan fantástico del método. No voy a aburrirlos con cuestiones que ya muy bien mencionó Diego anteriormente, con lo que es mecánica ventricular, los valores de normalidad, por lo cual, y el gradiente de base a apex, que por supuesto lo dijo muy bien, y eso hay que tenerlo presente. Por lo cual, voy a ir directamente a lo que es la aplicación clínica y a la utilidad que le damos nosotros, tanto los parámetros de deformación miocárdica como la contracción o deformación posistólica. Ampliamente utilizado para ver displasias arritmogénicas, carga arrítmica, cómo ese miocardio se va a comportar. ¿Va a ser disincrónico? ¿Hay que ponerle un CDI a ese paciente? ¿Va a tener más infartos? Bueno, esto es un poco lo que estuvo hablando Diego recién. Y perdonen para los que son de River, pero este estadio me pareció fantástico para mostrar el escenario ideal de lo que son las aplicaciones prácticas. Porque cuando uno habla de strain, puede aplicarlo desde el paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción conservada o no, que están las guías, desde la cardiotoxicidad, hasta lo que es fenocopias, patologías isquémicas, miocardiopatías hipertensivas y múltiples escenarios más. Por eso desde el año 2020 estamos con el grupo del doctor Picano haciendo el protocolo A, B, C, D, E, F e interminable. Valoramos todo. Un buen estudio de ecoestrés lleva análisis de motilidad parietal, líneas B, reserva contráctil valorada por strain, por elastancia y por fracción de eyección. Por supuesto, la reserva coronaria de la mano del Doppler a nivel de la arteria descendente anterior y la reserva cronotrópica, último parámetro incorporado, para hablar de algo bien completo a la hora de hacer strain. Me dijeron que si apretaba 2 veces ciclaban, así que está perfecto, chequeado. Fíjense, mapa polar de una secuela ínfero-dorso-lateral. ¿Le llama la atención? Por supuesto, la función global miocárdica va a estar alterada, pero fíjense en qué bien que correlaciona la asinergia, en la disminución de los espesores, esa hiperrefringencia con lo que es la segmentariedad a nivel del Doppler, del strain y la deformación. Cuanto más bajos, más deteriorados, menos rojo, por decirlo de alguna manera, y más bajos los valores. Partimos de valores anormales. Por lo cual, para patologías isquémico-necróticas funciona perfecto. A la perfección. Acá otro caso, otro ejemplo de una secuela septoapical y anterior. Otro ejemplo de diferentes cardiopatías isquémicas y la regionalidad para mostrar cuándo es lesión que corresponde a un territorio de descendente anterior, cuándo es circunfleja, cuándo puede ser coronaria derecha. Y todo esto trazado en ¿cuánto? 1 o 2 minutos, 3 si lo hacemos semiautomáticos. Es fantástico. Y fíjense cuando vamos un poco más allá, porque a los que hacemos multiimágenes decimos, está bien, pero si la resonancia no lo ve, no le creo. Y fíjense estos trabajos que nos hablan de cómo el strain que uno hace bedside se puede correlacionar perfectamente
la alteración del strain con la carga de fibrosis, con la impronta del realce tardío por cardioresonancia. ¿Y quiénes van a ser? Los pacientes con infarto crónico previo. Por supuesto que los tiempos de dispersión y la deformación postsistólica también va a estar alterada en este tipo de pacientes. Y hay pruebas experimentales que dicen que estos fenómenos son temporales. Entonces, la resolución en temporal es algo importante de evaluar, porque no es lo mismo una patología aguda que una crónica. Y no es lo mismo el momento en cual se le hace para nosotros el apremio, que es el ecoestrés, para ver si detectamos esas alteraciones en el strain versus si se nos pasan de largo. Y ahora les voy a contar por qué. Este sigue siendo un ejemplo de un clásico de miocardiopatía isquémico-necrótica con disfunción severa y la alteración clásica del strain con un nuevo parámetro que es la eficiencia del trabajo, que todavía sigue en fases de investigación, pero básicamente lo que hacen, si se acuerdan de las curvas de Frank Starling, es evaluar eficiencia sobre desperdicio. Y eso se puede hacer valorando la fibra miocárdica. Por eso, si uno puede investigar, publicar y demás, el universo es amplio. Y estos son trabajos que avalan que los pacientes cuyo strain está alterado desde el reposo, incluso en aquellos pacientes donde la fracción de eyección por fracción de eyección no eran candidatos a CDI, si uno los valora en función de su fibra miocárdica y su deformación, se beneficiaban de un implante de CDI. Pero bueno, lo que les decía antes, el strain de reposo siempre está alterado y siempre va a poder predecir el resultado del ecoestrés. Esto no es así. ¿Por qué? Porque hemos visto casos que, si bien el strain tiene mucha sensibilidad para detectar lesiones de más del 50% y alto valor predictivo negativo para este tipo de lesiones, casi un 80% y 90% cuando me voy a lesiones mayor de 70%, el strain de reposo no siempre da alterado. Acá hay casos de anginas inestables donde el strain basal parte de valores normales, aceptables, digamos. Y fíjense qué pasa con el esfuerzo, fíjense cómo cae, cómo se deteriora. Y esto no se hubiese podido predecir. Entonces, el apremio farmacológico o el estresor, como puede ser el ejercicio, es importante también para diferenciar este tipo de pacientes. Si continuamos, este paciente cuyo strain estaba alterado se correlacionó perfectamente con lesión de 3 vasos y tronco. Y esto era un poco lo que les contaba. Fíjense, cuando nos vamos a lesiones obstructivas de casi el 90%, de más del 70%, perdón, el valor predictivo negativo del strain ronda en el 90%. Casi, no se me pongan celosos los que hacen tomografía, un valor predictivo casi por tomografía coronaria, o sea, es espectacular. Y solamente al lado de la cama del paciente pudiéndolo hacer en real time, que es el tiempo real que usamos al lado del paciente, ¿no? Pero bueno, ¿tiene memoria? No, ya sabemos que no tiene memoria y ahora vamos a ver por qué. Este es el caso de pacientes que han tenido lesiones obstructivas y básicamente, si uno se pierde esos 3 minutos, 2 minutos que le da la etapa de recuperación, o sea, me refiero al pico del ejercicio. Nosotros hacemos ecoestrés con ejercicio. Entonces, en el ecoestrés valoramos la captura, trazamos el strain con el ancho del ROI y después hacemos, en el mismo momento, con el paciente todavía no pedaleando, pero en la bicicleta, le capturamos la recuperación inicial y el tardío. Si nos pasamos de 3 minutos, por ahí nos perdemos detalles que son realmente interesantes. Como lo muestra este trabajo, donde había lesión severa en 2 arterias, y fíjense que en el pico el strain estaba absolutamente deteriorado. ¿Y la recuperación tardía qué pasó? Y bueno, en la recuperación tardía recuperó. Se pasó el fenómeno isquémico, fue algo temporal, fue algo inmediato, recuperó. Y si no lo vemos en ese momento, nos perdemos de un dato que es extraordinario y cambia mucho el pronóstico de nuestros pacientes. Por lo cual, el strain no tiene memoria. Vayamos al caso de la viabilidad. El strain longitudinal nos sirve mucho no solamente para ver la reserva contráctil, sino que también en aquellos pacientes cuyos apremios son dobutamina, porque hay que ver si lo revascularizamos o no, tiene una relación casi lineal. Viabilidad positiva, sí o sí, el strain tiene que tener ese delta, ese incremento que buscamos. ¿Por qué? Porque se acompañan de la mano. Son métodos complementarios que funcionan muy bien y a la perfección. Asimismo, con el método de ecoestrés con dipiridamol, del cual les voy a hablar. En nosotros, en el laboratorio de cardiodiagnóstico de investigaciones médicas, hicimos muchos trabajos, incluso antes de mi era, se habían hecho muchos trabajos donde demostraba
la relación lineal que tiene el strain con la reserva coronaria. ¿Y esto tiene lógica? Y sí, la verdad que sí, porque nosotros con reserva coronaria, ¿qué evaluamos? Principalmente la arteria descendente anterior. Quien es un dotado probablemente lo haga con coronaria derecha y circunfleja, pero por ecocardiografía lo hacemos con reserva de descendente anterior, o sea, territorio de la DA. Y el strain apical, de los segmentos apicales, incluso el promedio, valora ese territorio. Entonces, ¿me hace sentido a mí decir que la relación es lineal y si el paciente tiene reserva coronaria presente y adecuada, va a tener una reserva contráctil adecuada y el strain va a aumentar? Y sí, me hace sentido. ¿Por qué? Porque desde la fisiología tiene sentido. Entonces, ¿le creo? Sí, por supuesto que le creo. ¿Y qué pasa cuando hay ausencia de la reserva coronaria? ¿Qué pasa cuando exploramos una arteria y decimos, no, puede ser diabético, multivaso, no sé, pero la reserva coronaria no existe, es inadecuada? Fíjense, 1.6. Está por debajo del número mágico real que es 2. ¿Qué pasa? Y bueno, este trabajo del doctor Lowenstein y todo el equipo, el doctor Darú, el doctor Zambrana mostró que claramente no hay una buena correlación cuando no existe la reserva coronaria. Otras aplicaciones prácticas, el famoso promedio, el centinela que le decimos nosotros, ese ojo de buey que es el promedio de la sumatoria de las regiones apicales, de los segmentos apicales. Ese tiene que aumentar indefectiblemente. Si no pasa eso, algo falla y miremos bien. Pero acá hay otro escenario, duro, pero ¿cuán real es? Desde que yo terminé mi formación de imagenóloga, que veníamos hablando de miocardiopatías hipertróficas y por qué la fracción de eyección, la verdad que no servía, y decíamos, claro, ese paciente que tiene 70, 78, 80 de fracción de eyección, ¿pero qué pasa con esa fibra? Pasa que llegamos tarde si vamos a pensar en la fracción de eyección. Pasa que la fibra se compensa por lo que dijo el doctor Lowenstein previamente en su charla. Son las fibras circunferenciales las que están haciéndonos el backup para que no se altere la fracción de eyección. Son las que están soportando esa carga para mantener la fracción de eyección. Sin embargo, cuando uno va a estudiar las fibras longitudinales, están alteradas. Están alteradas. Si no lo evaluamos, llegamos tarde, llegamos a una etapa tardía. Y esto lo muestra muy bien con patrones que no solamente alteran la función global, sino la segmentariedad. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de una miocardiopatía hipertrófica apical, ustedes ya saben, hipertrofia patológica más colágeno. ¿Y qué pasa? El mapa polar, fíjense cómo se alteran los segmentos apicales. Distintos las obstructivas, con la segmentariedad que tiene la obstructiva y el aumento de los espesores patológicos. La dilatada, ni que hablar. Entonces, esto nos dice algo más. ¿Y qué pasa cuando esos pacientes se los somete a pacientes hipertensos o controles? Y bueno, claramente el strain va a estar más reducido porque hay una hipertrofia patológica exagerada, sobremanera. Entonces, eso nos sirve para adelantarnos y decir, este paciente con miocardiopatía hipertrófica, pese a que tenga fracción de eyección conservada, no tiene una función sistólica adecuada. Presten la atención, veamos carga rítmica. Decirle que se haga una cardioresonancia, que seguro que le vamos a encontrar una fibrosis. ¿Y eso qué es? Arritmia, eso es muerte súbita. Eso es help, atención, alarmas por todos lados. Bueno, me desapareció esta imagen, sigo por esta. Y esto es un poco lo que les vengo a mostrar, ¿no? Cómo se correlaciona bien el strain con el porcentaje de fibrosis que hay por cardioresonancia. Entonces, es una información adicional súper válida de manera precoz y para el seguimiento. ¿Y cuál es el punto de corte? Captación sí, captación no. El punto de corte ronda en más menos 12, más menos 1, 2, o sea, 12. Estos de los que demuestran los trabajos, cuando tienen menos de 12 de strain, ese strain va a tener por cardioresonancia captación de gadolinio y a ese paciente hay que seguirlo de cerca por riesgo de TB y muerte súbita. ¿Qué pasa con los deportistas? Uno asume que el deportista tiene un remodelado fisiológico adaptativo dependiendo, como dijo la doctora Araceli, la especialista, depende qué tipo de deporte haga, su corazón va a ser adaptativo frente a condiciones de ejercicio isométrico o isotónico. Perfecto. Pero entonces ese paciente no debería tener alterado el strain, porque es todo adaptativo. Lo dejamos, lo detenemos, le decimos, listo, frena acá, no hagas más fútbol, no hagas más esto, lo medimos otra vez, tiene que estar normal. Bueno, perfecto. Ese es el concepto que se tienen que llevar.
Porque cuando el strain está alterado en los deportistas, no es una miocardiopatía, no es una hipertrofia adaptativa, no es un remodelado excéntrico adaptativo del deportista. Es un paciente que tiene una miocardiopatía y hay que estudiarlo un poco más. Quizás vayamos por el lado de lo genético, pero no nos tenemos que quedar contentos con eso. Y esto es, otra vez, para repetir los mapas polares, un poco lo veníamos viendo, para decir, hay patologías que ya desde la fisiopatogenia son diferentes. O sea, no es lo mismo una amiloidosis que una miocardiopatía hipertrófica. Perfecto, pero el aumento de los espesores está. Y esto lo ve el strain. ¿Lo ve por qué? Por el mapa polar. Porque hay cierta condición en la amiloidosis, por ejemplo, que preserva los segmentos apicales versus los basales y medios frente a la miocardiopatía hipertrófica que tiene otro tipo de regionalidad y afectación. Entonces, acá les voy a presentar a la vedette con las cuales nos lucimos en muchos congresos por lo rico que es la multimagen y la cámara gamma y el strain y la resonancia y la reserva coronaria y demás para hablarles de la amiloidosis. La famosa banderita de jamón, que ustedes la vieron, la saben, no les estoy contando nada nuevo, pero sí lo que sabemos es que dependiendo del estadio en que se encuentre ese paciente con amiloidosis, van a ser los mapas polares que encontremos y la segmentariedad, la regionalidad que tiene la alteración del strain. Por eso se lo traigo a colación. Y entonces esto, ahí estamos, nos lleva a un índice que ya fue estudiado en su momento, que es muy productivo ¿para qué? Para ver ¿cuál va a ser la sobrevida libre de eventos de esos pacientes? ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros hacemos el cociente strain de los segmentos apicales sobre la sumatoria de medios y basales, vamos a tener un número mágico que es 1.2. Ese punto de corte nos sirve a nosotros para decir, estos pacientes probablemente su desenlace sea requerimiento de trasplante, muerte o falla cardíaca. Y así lo demostró este trabajo. Perdón, el gráfico sigue después, pero no importa. Este trabajo que conglomera dos tipos de análisis de mecánica ventricular. Este es un trabajo que hicimos con el doctor Vicente Mora, de Valencia, donde pudimos ver cociente de fracción de eyección sobre strain longitudinal y cómo separaban las curvas de pacientes con hipertróficas versus amiloidosis. A mayor índice, más alto este índice, peor pronóstico para estos pacientes y estos se encontraban las amiloidosis versus las miocardiopatías hipertróficas. Y oh casualidad, es el índice que en las publicaciones más les prestan atención. ¿Por qué? Por ser pronóstico. ¿Por qué? Por marcar desenlaces sombríos en los pacientes. ¿Y qué pasa cuando todo esto viene asociado de otra complicación más? Porque no nos olvidemos que, por lo menos en Latinoamérica y en Europa más todavía, la esperanza de vida es altísima. Entonces, no es raro, como nos pasó hace poco, decir, bueno, tiene amiloidosis y tiene cardiopatía isquémica y encima le pusieron 2 stent y encima tiene estenosis aórtica. ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, esto es un poco para mostrarles que 15% aproximadamente de los pacientes con estenosis aórtica van a tener amiloidosis. Y en esto va a haber una alteración combinada de las fibras. Y por supuesto va a ser mucho peor. Pero acá, otra vez a correlación multimodalidad de imágenes, cuando tiene captación tardía y es mayor al 2%, seguramente el strain esté mucho más alterado y sea más severo, sobre todo, para hablar de este tipo de pacientes. O sea, strain es igual a grado de severidad es igual a ya pensar lo que me voy a encontrar con la cardioresonancia. Este es otro ejemplo, qué bueno que funciona acá, de pacientes con Fabry. Y como mostró el doctor recién, el paciente con Fabry tiene una regionalidad típica, pero en sus comienzos, todavía con fracción de eyección conservada, todo se mantiene hasta que en etapas más avanzadas, cuando no solamente alcanza la hipertrofia de los músculos papilares, sino que dilata la cavidad y la disfunción sistólica es mucho mayor, como ustedes pueden ver acá. Este es otro paciente donde el pronóstico es más sombrío, fíjense la disfunción sistólica que tiene. Nosotros tenemos un método muy simple en el laboratorio de hacer strain longitudinal multiplicado por 3 para saber aproximadamente cuál va a ser la fracción de eyección y ver si se cumple esta correlación. A veces se cumple, pero en este caso 64% por fracción de eyección. Fíjense qué error hubiésemos cometido, ¿no?
Otro caso de sarcoidosis y cómo la sarcoidosis tiene significancia con el compromiso que tiene a nivel de fibrosis y mayor predictor pronóstico para eventos tardíos. Y el valor de corte es menos 17. Y acá es donde llegamos a lo que es, integramos mecánica ventricular en todo su esplendor. Acá paramos la pelota y decimos insuficiencia cardíaca, función de fibra. Basta con el concepto de función de cámara, no sirve el concepto de función de cámara, o por lo menos no nos sirve a nosotros, que hacemos patología todos los días. Miremos función de fibra. ¿Y por qué? Por esto que les explicaba, la función de fibra es la que inicialmente va a poder detectar a qué paciente le va a ir peor o no, a qué paciente le hago un tratamiento concomitante o no, a qué paciente lo puedo seguir y a qué paciente lo tengo que estudiar más de cerca. Y es por esto, es por la compensación de la fracción de eyección hasta su caída, que es cuando se altera la función de las fibras circunferenciales. ¿Okay? Entonces, este es un trabajo que muy generosamente nos expuso el doctor Merlo, que lo hizo con los pacientes de ecoestrés ejercicio, porque claro, son pacientes de todos los días, son añosos, la capacidad funcional no es buena, ¿y qué sucede con ellos? Él vio 800 pacientes y dijo, ok, si el punto de corte del strain es menos 16, avalado por literatura, por supuesto, esos pacientes van a tener disfunción diastólica con el ejercicio. ¿Reemplazaría el ejercicio? No lo sé, lo dejo como pregunta abierta. Pero él lo que encontró es que menos 16 como punto de corte se relaciona muy bien y excelentemente con lo que es la disfunción diastólica con el ejercicio. Otro escenario donde nos sentimos bastante confiados es las valvulopatías. Y en esto, la función de reserva contráctil evaluada por strain nos dio hallazgos que fueron significativos. Estudiamos en nuestro laboratorio a pacientes con valvulopatías aórticas severas, asintomáticas, y lo que pudimos ver es que cómo se diferenciaban esas curvas. ¿Qué quiere decir? Los pacientes que tenían reserva contráctil alterada por strain fueron los que tuvieron que ser intervenidos con un reemplazo valvular precoz, incluso en ausencia de síntomas. Y eso lo publicamos y lo presentamos en un congreso. Y por suerte el estado del arte también nos da ese sustento teórico que necesitamos los cardiólogos para decir, nos apoyamos en decir que el método está avalado y equiparado con biomarcadores, con fibrosis y con la severidad de la hipertrofia. Por lo cual el strain ganó su lugar, está para quedarse, ya hace tiempo que está y lo seguimos apoyando con fundamentos teóricos. ¿Y qué pasa después del reemplazo valvular? Bueno, la doctora Delgado con su grupo de investigación lo que vio es que cuando se realiza la intervención temprana a tiempo, el reemplazo valvular precoz, lo que hace es detener esa cascada que hay en fibrosis y colágeno y hipertrofia patológica y, por supuesto, no solamente se detiene el deterioro de la función de fibra, sino que suele haber cierta recuperación. Y en el otro escenario donde nos movemos con mucha soltura, porque las guías lo avalan, entonces si lo avalan las guías, tenemos el respaldo atrás, es en la cardiotoxicidad. Y fíjense, el parámetro más consistente no es la fracción de eyección, sino es el strain longitudinal para predecir una futura caída de la fracción de eyección, por lo que les comentaba anteriormente. ¿Y cuál es el punto de corte? 10-15% de variación cuando un paciente empieza el tratamiento quimioterápico y se lo controla a los 6 meses. Sin embargo, con menos 17 ya se ha observado riesgo de arritmias y muertes en el seguimiento 4 años. Esto es un poco lo que les comentaba. Cuando el delta en el strain es un 10-15%, indefectiblemente hay que llamar a CEGERTIM y decir qué medicación concomitante va a tener que tener este paciente para frenar el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Este es el trabajo nuevo que muestra que también el strain circunferencial, las fibras de mecánica ventricular, las fibras circunferenciales con un delta del 1%, incrementan casi un 23% el desarrollo de cardiotoxicidad. Para terminar, el strain por reservorio, el strain auricular, muy utilizado en patologías como hipertensión, en amiloidosis también se está aplicando, y cómo la función del reservorio se ve alterada en aquellos pacientes, incluso en los escenarios en cuales todavía no hay dilatación de los volúmenes. O sea, en aquellos hipertensos que no tenían dilatación del volumen de la aurícula izquierda, ya el strain auricular ya estaba alterado. Y ya se correlacionaba muy bien con el índice de rigidez y la disfunción diastólica. Unas curvas más y muchas gracias.